United Health Group se está desplomando un 18% y casi un 40% en lo que va de año. Las razones: el CEO demite y la empresa suspende toda la guía de ingresos para el siguiente año. No obstante, la incertidumbre no acaba aquí, pues la persona que es acusada por asesinar al ex CEO de momento parece ser inocente. En el vídeo de hoy analizaremos la empresa y veremos si es una buena hora de comprar. De entrada os voy a decir esto: los márgenes de la empresa son bastante superiores a los de la competencia de la empresa. Además, han tenido un crecimiento espectacular durante los 5 o 6 últimos años, pero este último, como veis, se ha caracterizado por incertidumbre. De momento el mercado parece estar valorando a la empresa suponiendo un 9% de crecimiento a largo plazo. Esto está en línea con el crecimiento de los earnings per share de los últimos 8 años. No obstante, teniendo en cuenta que la empresa ha suspendido la guía de ingresos para el siguiente año, creo que la situación podría ser bastante más preocupante. Durante los 10 últimos años ha habido esta explosión de crecimiento del earnings per share. La empresa ha pasado también por tiempos bastante más complicados, donde el crecimiento era apenas del 3-4%. Utilizando los earnings per share del 2023, incluso suponiendo un 9% de crecimiento de los earnings, el valor intrínseco es considerablemente menor al que espera el mercado. Para el flujo de caja he tomado una posición bastante similar. Tomamos el flujo de caja libre del 2029 y seguidamente suponemos un decrecimiento del 5%. Después, si vuelve el crecimiento a la media, que era espectacular, del 24%, obtenemos un valor justo de $300 por acción. Tanto la deuda como los dividendos parecen muy bien cubiertos por el flujo de caja de los últimos 10 años, de la media del flujo de caja libre. No obstante, si vemos años anteriores donde el flujo de caja libre estaba entre 6 y 7 billones, incluso 8 en el 2014, estos dividendos ya no parecen tan a salvo. De momento tendremos que esperar a ver qué dice la gestión de la empresa. Y es que cuando comparamos United Healthcare contra su competencia, vemos que la empresa es mucho más rentable y tiene unos márgenes mucho mayores que los de la competencia. El profit margin de la competencia es del 2,17%, mientras que el de United Healthcare es el doble de grande. Con lo cual, el principal problema que yo veo aquí es la regulación de la empresa. Imaginaros que el margen neto ahora es del 2,5%. Automáticamente los flujos de caja que conseguirían se dividirían entre dos. Y obviamente esto afecta de forma muy negativa la valoración de la empresa. Como hemos comentado anteriormente, el dividendo con el flujo de caja actual es muy sano. Como veis, le están aumentando a un ritmo del 14-15% anual. Si suponemos un 8,5% para los próximos años, vemos que el valor justo está mucho más alto que el precio actual. Por si eso fuera poco, esta es una empresa que en toda su historia, ahora solamente estamos viendo los 10 últimos años, pero en ningún momento de su historia se ha acercado al 2% de rentabilidad del dividendo y actualmente está en el 2,5%. De entrada parece una oportunidad histórica. Si la rentabilidad volviera a la media, si el mercado volviera a valorar a la empresa como lo ha estado haciendo en el pasado, el precio subiría hasta los $500 por acción. Lo que sí que os quería enseñar, y es otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta, es la siguiente. El P/ratio histórico hasta en torno al 16-17. Actualmente está valorada con un 13,5 de P/ratio, pero mirad la de años en la que la empresa ha estado siendo valorada por menos de un 10 de P/ratio. Si tomamos los earnings per share actuales y los multiplicamos por un 7,5 de P/ratio, automáticamente vemos el precio de la empresa altamente reducido. Es una aseguradora y, como Warren Buffett siempre dice, hay años muy buenos y años muy malos. Actualmente la empresa no parece estar en su momento más caro, pero no obstante hay momentos más baratos. Y más de lo mismo cuando vemos el market versus book value. Actualmente estaríamos comprando la empresa a 9 veces el valor del patrimonio que tiene la empresa en el balance de situaciones. Pero como veis, en el 1996 se podía comprar a 1,34 veces, 1,21 veces. De nuevo vemos una tendencia muy similar a la anterior. La media histórica está en 5, han habido años más caros y años más baratos. Precisamente ahora estamos en un periodo donde parece que la empresa se está volviendo más barata, pero como veis han habido años mucho más baratos.
Para los próximos 5 años, pronostico que los earnings per share van a caer un 5% de forma anual y que el mercado valorará a la empresa con un 10 de P/E ratio. Esta es la situación más negativa que puedo ver para United Healthcare. No obstante, si vamos con una situación más base, más normal, creo que pueden tranquilamente crecer los earnings per share a un 5% por año y con un P/E ratio de 17, acorde con la media histórica y acorde con nuestra tabla de valoración, 16% de ROIC y un crecimiento del 5% o 6% de los earnings per share dejan a la empresa con un P/E ratio de 17. Haciendo el promedio de cara a 10 años, no deberíamos de perder dinero comprándola a este precio. La reputación definitivamente la tienen, pero es una reputación mala. Mucha gente piensa que este caso de Luigi es pasajero y la gente se olvidará, pero si el caso no acaba siendo pasajero y la gente americana empieza a protestar contra el gobierno de Estados Unidos y lo que les están haciendo, la empresa tranquilamente podría sufrir gravemente. No estoy diciendo que deje de existir, incluso países donde tenemos la salud pública siguen existiendo aseguradoras, pero es un caso que hay que tener en cuenta. Economías de escala comparado contra su competencia. Parece ser que las tienen, protección del gobierno, clarísimo, low cost provider, no, high switching cost, de la forma de la que está creado el sistema de salud de los Estados Unidos, sí, network effect también, strong brand name, la quitamos. Sería una compra mirando los requisitos de Warren Buffett. El ROCE es superior al 14%, el ROI también, el ROE es muy alto, el net income está creciendo rápidamente, free cash flow también, dividendos más de lo mismo. Como hemos comentado anteriormente, el free cash flow payout ratio parece muy sano, la rentabilidad del flujo de caja libre no es superior al 5%, la media de los últimos 5 años tampoco la es, la deuda está muy bien cubierta y el gross profit margin está creciendo más rápido que la inflación. De media obtenemos un valor intrínseco de $385 por acción. No obstante, no estamos teniendo en cuenta que los flujos de caja podrían estar reducidos entre 2 y lo mismo pasaría con el dividendo. En este caso obtendríamos un valor intrínseco mucho más cercano al precio actual. Personalmente pienso que es una empresa con un foso muy ancho, incluso excesivamente ancho, gracias al gobierno de los Estados Unidos, pero creo que hay excesiva incertidumbre en cuanto al futuro de la empresa. Y no solamente la regulación y el caso de Luigi, sino que además la empresa pienso que sigue estando cara. Si estuviera a un 7 P ratio, pienso que sería muy complicado perdiendo dinero al comprarla. No obstante, en $330 por acción sigo pensando que existen mejores oportunidades, como por ejemplo Google, que la valoramos hace poco en el canal, y como por ejemplo Evolution AB, que está con un 10 de P ratio y también pienso que no tiene mucho más downside. Como siempre, quiero escuchar vuestras opiniones en los comentarios, si pensáis comprarla, si creéis que hay demasiada incertidumbre y vais a pasar. Estoy deseando leer vuestras respuestas y como siempre, nos vemos en la próxima.